Muy buenos días a todas y todas, un gusto poder estar aquí nuevamente con nuestros podcasts de FENEDIV. Qué importante es ver a partir del 3 de julio que ya tuvimos una nueva ley de discapacidades y justamente estamos con Paul Quinchimba, con el cual habíamos comentado después de haber analizado la ley que hablaba sobre los empleados públicos y las nuevas reformas, y habíamos dicho que esperábamos tener la nueva ley de discapacidades para poder tener en claridad lo que tendríamos que exponerlos. Esto no nos va a llevar solo hoy día a hablar de este tema, principalmente de la ley, sino nos llevará a varios podcasts. Agradecer a Paul, que también nos acompaña ahora, para poder analizar en contexto directamente qué ha cambiado, qué se ha conservado, qué es lo que se ha hecho estructuralmente con la ley y cómo va el proceso del reglamento que tiene 90 días para poder presentar el Ejecutivo ante la ciudadanía. Agradecer a Roberto Chanoliza, quien nos acompaña hoy día, también con la interpretación de lengua de señas. Como siempre, nosotros clasificamos el respeto y la consideración de las preguntas que vienen por parte del público, cuando no sean ofensivas directamente, sino contestar sus inquietudes. Al ser ofensivas, clasificamos tanto para quienes estamos aquí como moderadores, como también para quienes nos van acompañando de nuestros interlocutores, que se haga todo con respeto y consideración. Algo importantísimo para la comunidad sorda. Nosotros muchas veces hablamos de lo que se refiere a las medidas de acción afirmativa. En este contexto tendríamos que explicar, y para el público en general, que una medida de acción afirmativa, en cierto modo, podríamos decir para la comunidad sorda, es como un beneficio, pero es un derecho, significando que esa medida de acción afirmativa garantiza a la persona con discapacidad sustituto y a su familia que una persona pueda tener descuentos en algunos servicios y beneficios económicos que le permitan tener una mejor calidad de vida. Significando esto, que ese ahorro que significa que garantice el Estado a las personas con discapacidad o a los sustitutos que protegen a personas o que tienen a cargo a personas con discapacidad, les ayuda en su economía en el hogar, significando que favorece al núcleo familiar, o también que sirve ese ahorro para tener otro tipo de economía que le pueda ayudar a comprarse medicina, una ayuda técnica, una ayuda médica. Entonces, eso queríamos poner como antecedente principalmente, aclarando que lógicamente nosotros tenemos que usar ciertos lenguajes para la comprensión de las diferentes comunidades con las que trabajamos. Paul, bienvenido. Pues bueno, estamos aquí, ¿no? Buenos días con todos, muchas gracias señor Javier por esta invitación para poder compartir con las personas con discapacidad, sus familiares y personas que trabajan en pro de los derechos de las personas con discapacidad y poder tener un poco más claro esta ley orgánica de personas con discapacidad. Bueno, esta es una nueva ley. Las últimas reformas de la ley fueron del año 2012, que fueron la última que se hizo la última reforma, si no me recuerdo más, y 2019, perdón. 2019. Todas esas normativas jurídicas ya quedaron para la historia realmente, ¿no es cierto? Exactamente. Ahora empezamos con una nueva ley. Esta nueva ley se viene construyendo desde hace aproximadamente unos 6 años. Han pasado 2 periodos legislativos. Por suerte ya logró salir este proyecto de ley orgánica de personas con discapacidad y desde su concepción ya se lo va desde una mirada con un enfoque de derechos humanos. Como ustedes podrán darse cuenta, en el objeto de la anterior ley hablábamos de la habilitación, rehabilitación de la persona con discapacidad. Aquí el objeto de la ley ya empezamos desde la persona con discapacidad como sujeto de derechos humanos, ya no como un objeto médico, sino como un sujeto de derechos humanos. Base principal que tiene una concordancia con la Convención de las Naciones Unidas, principalmente que habla sobre derechos humanos, ¿no es cierto? Entonces se va, como quien dice, transversalizando, se va teniendo el enfoque global de lo que van exigiendo en los diferentes países del mundo. Hay una cosa que siempre nos queda como inquietud cuando vas leyendo la ley. Lo que observamos en la ley en un contexto global, yo le veo que en cierto modo también se ha ido introduciendo regulaciones que existían en ASENA, en algunas instituciones públicas ya la ley, que antes estaban como acciones afirmativas o
derechos que tienen las personas con discapacidad, pero bajo el instrumento de la SENAE, por ejemplo, ¿no es cierto? O del SDI. Hablemos que son condiciones que ahora se incluye adentro de la ley y que no tiene una norma aparte, sino que directamente va acogiéndose ya directamente como ley. ¿Cómo lo ves tú desde el análisis? Efectivamente, se acogieron varias resoluciones, acuerdos, jurisprudencia hacia personas con discapacidad. Es por esto porque la ley anterior, como lo acabamos de conversar, es del 2012. Entonces ya han transcurrido cerca de 14 años desde la concepción de esta ley y entonces ha habido avances por las observaciones que nos ha hecho el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en ciertos temas como el proceso de calificación, tema de sustitutos, cuidadores, hablemos también del tema del proceso en sí de cómo se lleva la para serle más preciso, la autonomía y vida independiente de las personas con discapacidad. Entonces, por eso es que esta ley es mucho más centrada en los derechos humanos de las personas con discapacidad. Ya no, como les mencionaba, como un sujeto de protección, sino como un sujeto de derechos humanos. Ya, ahí nacen las muchas inquietudes. La primera inquietud que tenemos, ¿acoge a quién la ley? ¿La ley a quién nomás ampara? Aquí tenemos dos puntos. Okay. En el ámbito de aplicación de esta ley nos dice que están las personas con discapacidad, sus parientes, ya no nos menciona parientes hasta el 4º grado, 2º grado de afinidad, nada de eso. La ley ahorita nos dice persona con discapacidad, sus parientes, cuidadores, sustitutos o representante legal de la persona con discapacidad. Eso está en el ámbito de aplicación de la ley. Pero en el artículo 5 de la ley ya nos detalla quiénes son los sujetos de la ley. Entonces empezamos a hablar el tema de los sujetos. Dice persona con discapacidad. Primero. Sustituto de la persona con discapacidad. Sustituto directo. Sustituto directo. ¿Qué significa? Que es el calificado directamente por el Ministerio de Trabajo. Para el ámbito laboral. Exactamente. El sustituto en sí es para el ámbito laboral. Okay. Sea el sustituto directo o el sustituto por solidaridad humana. El sustituto directo, como les decía, calificado por el Ministerio de Trabajo. El sustituto por solidaridad humana, calificado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Y aquí también entra el cuidador. Es algo que no teníamos en ninguna ley, sino solo en resoluciones, en acuerdos ministeriales del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Pero ahora ya lo tenemos en ley definido qué es un cuidador. ¿Significando el cuidador el grado de consanguinidad también o no? Sí le permite el grado de consanguinidad el tema del cuidador. Pero el cuidador es el padre y la madre. El padre, la madre o el representante legal. Legal. O sea, la ley sigue amparando al padre, la madre o al vincularse directamente en la familia. Exactamente. O en el caso de que no tenga un referente familiar, como lo menciona la misma ley, entra a formar parte del Estado, es decir, el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Okay. Pero aquí hay algo que aclarar. Este cuidador lo va a certificar también el Ministerio de Trabajo. Ya no el MIES. El MIES lo único que va a certificar son los sustitutos por solidaridad humana. Pero el cuidador va a ser certificado por el Ministerio de Trabajo. Entonces, eso es algo que tenemos que revisarlo en el reglamento al momento en que lo van a hacer. Claro. Ahora, lógicamente, recordemos una cosa que es muy importante. La ley es una cosa. El Ejecutivo tiene un plazo de 90 días para poder emitir el reglamento que dé la funcionalidad, en cierto modo, en ciertos artículos. Porque hay otros artículos que son taxativos y que son directos, que no necesita aplicación de reglamento, sino que ya está establecido de por ley. Entonces ahí habría que analizar hasta dónde va a llegar justamente la ley y qué va a pasar con el reglamento que se está construyendo con parte de la sociedad civil y la participación de todos ustedes. Por eso les invitamos que se lean la ley y si tuvieran algún aporte, las federaciones nacionales de y para la discapacidad, estamos presentando una propuesta de reglamento haciendo algunas observaciones importantes y que vamos a presentar para que el Ejecutivo tome en cuenta y en consideración. Perdón, este trabajo lo vamos a seguir haciendo. Estamos trabajando durante esta y la próxima semana recogiendo todos los aportes que son importantísimos.
Cuando aclaramos este punto, entonces el padre de familia puede acogerse directamente a todas estas medidas de acción afirmativa o beneficios que diríamos para la comunidad sorda. Pero que es importante, hay un tema que no se ha tomado todavía, pero que en el reglamento me imagino que dirá, a partir de cuánto se considera, qué porcentaje de la condición de discapacidad se considera a una persona con discapacidad. Ya. Ahí te puse el dilema. Es algo muy importante Okay. porque ahora el proceso de calificación de discapacidad, que ya lo topamos en la parte final del proyecto de ley, nos dice que será considerada la persona con discapacidad a partir de la discapacidad moderada. Ya no nos dice a partir de lo que dicta el reglamento, sino nos dice a partir de la discapacidad moderada. Entonces eso nos conlleva a ver el manual de calificación de discapacidades. Y al momento de verificar, usted puede visualizar en en este manual de calificación de que la calificación de discapacidad empieza desde la moderada, empieza desde el 25%. Desde el 25%, así es. Entonces, aquí hay que ver el tema en el reglamento, cuál va a ser la lógica que van a aplicar. Si van a irse por la parte técnica, coger lo que está en el manual y aplicarlo en el reglamento a partir del 25% que empieza la discapacidad moderada, o si van a hacer una nueva tabla. Todo depende del reglamento, cómo lo van a analizar. Exactamente, pero en la condición de discapacidad actual, quien tiene acreditada la condición de discapacidad en el documento contentivo, que recordemos ya es la cédula de identidad, ya no hay el carnet de discapacidad, hay que ver que el documento contentivo que te emite directamente Salud Pública, quien acredita la condición de discapacidad, cruza la base de datos al registro civil y ahí obtienes tu cédula, donde ya tienes directamente puesto el tipo de discapacidad y el porcentaje. Al momento actual la ley establece que es del 30%. Bueno, establecía el 30% de la ley. Ahorita no te dice nada. Quiere decir que quien tenga el documento, la cédula, sigue teniendo todos los mismos derechos que están establecidos en la nueva ley. Así es. Porque está reconocida la condición de discapacidad. No, que quede claro, esto no va a querer decir que ahora vayan a decir a partir del 40. Recordemos que ya hubo alguna vez y se hizo una acción de protección en ese tiempo. Cristina Cromple hizo una acción de protección y en la que se logró conseguir que sea a partir del 30% todas las medidas de acción afirmativa, que eso fue muy importante. Lo mismo estamos aquí hablando de que actualmente tendría que aplicarse a partir del 30%, pero tendría que tener concordancia con lo que habla directamente la nueva ley al indicar en la práctica que moderada significa a partir del 25%. Y eso es un tema pendiente para el Ministerio de Salud Pública, cómo lo va a tomar en consideración. Exactamente, porque tienen que hacer el análisis técnico, el análisis de viabilidad, si conlleva aplicar desde el 25%, porque el impacto es grande, ver cuántas personas más van a ingresar en el tema de las calificaciones de discapacidad. Hablándolo, aunque es un poquito duro, es el impacto presupuestario que esto va a llevar, ¿no? Porque imagínense, si ingresan el 25% que tengan, digamos, las personas que tengan a partir del 25% es un 5% de anteriores personas que no se pudieron calificar, entonces va a llevar un impacto presupuestario, devoluciones de IVA. Claro, pero ahí habría que ver, pero bueno, no iría más por ese lado, yo iría en cómo está el sistema de acreditación de la condición de discapacidad. ¿Qué significa? Que había que ver el nuevo instrumento con el que están acreditando la condición de discapacidad. ¿Qué significa? Si ese instrumento que se construyó también durante varios procesos y que lo han ido socializando poco a poco en las provincias, que eso falta muchísimo, que se socialice con la sociedad civil, cómo se está calificando y que además hay un compromiso importante, el tener más equipos calificadores que permitan que las personas con discapacidad puedan recalificarse en algunos casos y en otros acreditar su condición de discapacidad, que eso es un tema pendiente que tenemos que trabajarlo con salud pública. Pero importante, hay que ver si el moderado termina determinando que es a partir del 30% y no termina siendo el 25%.
Eso lo tiene que tomar en cuenta Salud Pública. Salud Pública tiene que tomar muy en cuenta eso. Y también otro en el proceso de calificación, y bueno, esto es para algunas personas que me llamaron el día de ayer, era por el tema del proceso de calificación, si había cambiado en la nueva ley. El proceso no ha cambiado, el proceso se sigue manteniendo el mismo, en llenar los formularios que tiene el Ministerio de Salud Pública, en el cual le llena el especialista, el médico tratante de la persona, llena el formulario, y una vez que tiene el formulario lleno, ahí se llama al 171 y en la opción 4 coge la cita para la calificación de discapacidad. Porque justamente, bueno, esto es una aclaratoria, aparte de un paréntesis. Ayer me llamaron algunas personas a decir que habían escuchado de que ahora solo tienen que acercarse al centro de salud más cercano y hacer el proceso de calificación. Y lastimosamente el proceso no es así. Entonces es aclaratoria para todas las personas que posiblemente tuvieron esa información. Es una información errónea. El proceso se mantiene como estaba, llenando el formulario por el médico tratante o el médico especialista que lleve su condición médica, y ahí sí llamar al 171 opción 4 y coger la cita para la calificación de discapacidad. Y aquí sí cierro el paréntesis y me voy a la ley. En la ley te dice que en 30 días tú ya te calificarás la discapacidad. Claro, depende de eso, te dicen 30 días. Dice que debería, cumpliendo los requisitos principalmente que están establecidos dentro del parámetro del Ministerio de Salud Pública. ¿Qué significa? Que en 30 días deberían acreditarte la condición. Ahora, mi pregunta es, ¿existen los equipos calificadores completos? Existen muchos equipos calificadores para poder cumplir este objetivo y esta meta, pero además existen los especialistas necesarios en los hospitales o en los equipos calificadores para que puedan dar los diagnósticos. Y una parte importante que tiene que ver en el reglamento es hacer valedero o hacer valer las certificaciones de hospitales privados que puedan acreditar en cierto modo, certificar la condición de una deficiencia que pueda tener o podría decirse que pueda tener una discapacidad, que eso es parte del reglamento también importantísimo, porque en cierto momento lo que se decía es que se puede acreditar solo bajo la condición de los exámenes médicos de las instituciones de salud pública, de la Red Nacional de Salud Pública. Significando esto, que hay que ver que el reglamento también se debe tomar en cuenta y considerar este proceso, cómo se lo va a hacer. Así es, todos estamos sujetos a ver el reglamento. Por el momento se mantiene tanto, cuando hablamos de la red pública de salud, hablamos de hospitales y clínicas particulares que también les permiten. Están dentro, pero que debes ponerle que se acepten ese justamente, los exámenes de ahí, ¿no? Es importantísimo tomar en cuenta, volvemos a repetir y reiterarles, a partir del 30% sigue manteniéndose la condición de discapacidad, porque todos los que tengan esa condición tienen un acreditado en la cédula de identidad, aclarando ese tema. De ahí, Paul, siguiendo con lo que seguimos, ¿no es cierto? Que hablamos de protección, ¿no es cierto? De la protección de los derechos. Una parte importante, porque mucha gente dice, ¿quién protege mis derechos? ¿Quién hace, no es cierto? ¿Cómo vamos en el tema de protección de derechos? A ver, algo importante de la ley fue el desarrollo de este Sistema Nacional de Protección, Sistema de Protección de las Personas con Discapacidad, en el cual empezamos desde los fines. Se le otorga a las juntas cantonales de protección de derechos y a las tenencias políticas la emisión de medidas administrativas de protección, cosa que antes no se lo hacía. Porque, ¿qué sucedía? Llegaba una persona con discapacidad de unos 30 años a poner una medida de protección ante una junta cantonal de protección de derechos o a una tenencia, y las tenencias políticas y las juntas les decían, no, porque usted no es un sujeto de protección. La norma no me manda a que le pueda emitir una medida administrativa de protección. Entonces esto fue un gran aporte por parte de la sociedad civil, para serles muy sincero. Fue la sociedad civil quien aportó esto en la Asamblea Nacional, conjuntamente con algunas organizaciones del distrito, que aquí sí se cuenta con una ruta de protección, hablándolo así, pero en el resto de cantones no. Hay cantones en los que dicen, no, la normativa no me dice que para usted yo no le debo emitir. Entonces, claro, las personas con discapacidad
que tenían, hablemoslo así, a partir de unos 21, 22 años hasta los 64 no tenían protección, porque las juntas cantonales eran niños, niñas, adolescentes, es decir, llegaban hasta los 18 años, hasta los 22 en algunos, y de ahí empezaban la protección hacia los adultos mayores, hasta los 65. Entonces, en este rango de edad quedaban personas con discapacidad que sin no protección, tenían esa protección, que no así tenían es. esa protección. Entonces, ya con la ley les está otorgando de que las juntas cantonales de protección de derechos y las tenencias políticas puedan emitir estas medidas administrativas de protección. ¿Qué significa la medida administrativa en este caso para todos nuestros compañeros? Las medidas administrativas son acciones inmediatas provisionales ¿Okay? que buscan cesar la vulneración de un derecho. Ujú. Es decir, les voy a poner un ejemplo. Yo estoy siendo violentado por parte de una persona sin discapacidad. Yo acudo a una Junta Cantonal de Protección de Derechos y ellos emiten una medida administrativa de protección, es decir, una orden de alejamiento hasta que se esclarezcan los hechos y todo eso. Y se emite. Esta es una medida administrativa de protección provisional, que después de esto pasa hacia al ámbito judicial, para que ahí en el ámbito judicial se pueda esclarecer si en verdad la medida fue emitida de forma, no llamémosla legal, sino de forma pertinente y se pueda revocar esta medida o se mantenga la medida de De protección. protección, ok. Entonces, eso es una medida de protección Pero vamos a un caso. que no se demora mucho. Ya, Ese era el tema. exacto, que no se demora. No se demora porque usted acude a la Junta Cantonal o a la tenencia política, pone la denuncia y ellos le emiten en ese momento la medida de protección. Mientras que si usted va al sistema regular, hablando Judicial. regular, ¿Qué vamos es? a ¿Qué fiscal- es? A la que vamos a fiscalía, fiscalía, pones a la la denuncia, esperas que te sorteen el fiscal, esperas que el fiscal esté, que te dé el fiscal la medida de protección. Hasta eso ya pasó. Pero hay otra Bueno, cosa importante, mucha inquietud. Te apuesto que irán a preguntar. Por ejemplo, ¿y qué pasa si el municipio no te descuenta el impuesto predial? ¿Puedes irte a este consejo? Ahí tenemos otro mecanismo. Pero no sería dentro de estos mecanismos. Sí podrías. Sí Pero podría. son parte de los consejos de protección de derechos, son parte de los municipios. Son órganos autónomos del municipio. Sí, pero puedo poner la denuncia ahí también, ¿o no? Sí, puedes poner la ¿Y denuncia. tú crees que estos consejos van a ir en contra de la administración para reclamar de que no respeten mis medidas o de acción afirmativa? ¿Cómo le verías ahí? Se vuelve un poco complicado que el mismo Estado se pelee contra el mismo Estado. Bueno, no es es el gobierno autónomo descentralizado, en Exactamente. cierto modo, ¿no? Entre el mismo gobierno se peleen, pero Ujú. sí se ha visto casos que sí sucede. En las medidas administrativas que se otorgan actualmente a adultos mayores y niños, niñas y adolescentes. Sí han sucedido, sí ha sucedido. En tema de adultos mayores, yo conocí de una medida que solicitó un adulto mayor porque no le estaban cobrando el impuesto, le estaban cobrando sin el descuento el impuesto predial. Ok. Puso la denuncia y efectivamente la Junta hizo el oficio, dijo, ¿sabe qué? Ese es más. Eso está mal. Ok, es una Sí, alternativa mucho más exactamente. rápida para hacer un reclamo sobre tus derechos Sí. principalmente. Ok. Camila, ¿tenías algo tú? Sí, tenemos una consulta que nos dice... Llegan los comentarios de agradecimiento de las personas, que es importante saber sobre este tema. Bueno, vamos avanzando entonces hasta que tú le ubiques la pregunta. Vamos a ir avanzando. Bueno, siguiendo con Ajá. el tema del sistema de protección de derechos, hay que ver aquí algo muy importante, ¿no? Que se desarrolla un capítulo de este Sistema Nacional de Protección de Derechos, en el cual se pone al Consejo Nacional para Igualdad de Discapacidades como el órgano que va a presidir este sistema. Ujú. Este sistema está conformado conforme lo establece la ley, va a estar por la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Consejo de la Judicatura y demás organismos que se encarguen de la ejecución de políticas públicas en favor de las personas con discapacidad, asimismo como las tenencias políticas y las juntas cantonales de protección de derechos. Si bien no se le menciona aquí al Ministerio de Gobierno, que es el ente encargado de las tenencias políticas,
sí deja un artículo que dice que el CONADIS podrá llamar a la institución que él crea pertinente para conformar el sistema, que esto es algo muy bueno que le va a permitir evaluar las políticas, ver el sistema de protección si está funcionando, no está funcionando, dónde tengo déficit, dónde debo mejorar. Entonces, todo esto se desarrolló en el sistema de protección de derechos. Que sí Pero tocaría perdón, ver el una cosa, reglamento. pero hay que hablar claramente. ¿Qué dice dentro del reglamento? Porque ahí tendremos que ver. Exactamente. ¿Qué es evaluar? Ujú. Porque sancionar es otra cosa también. Porque el Consejo Nacional para la Igualdad no podrá sancionar a la No. institución por el incumplimiento, sino es más o menos decir que la agenda de igualdad, que es la que tenemos para el periodo de 4 años, Ujú. tendría que hacerse el mismo trabajo de evaluar el cumplimiento y hacer qué, Realizar las observaciones. ¿ok? Realizar las ¿Son observaciones. vinculantes las observaciones? Lastimosamente no. O sea, terminas haciendo observaciones pero que no son vinculantes, pero que tendrías que lograr que sean vinculantes. En el reglamento podríamos poner algo de que sea vinculante la... No, el reglamento lo único que hace es operativizar la ley, Ujú. pero no le puedes decir que serán de inmediato cumplimiento, porque puede ser que muchas de estas medidas sean para largo plazo, entonces las observaciones. Ahí es importante porque muchas personas a veces creen que el reglamento te puedes poner más cosas para la ley, y no, el reglamento lo que te hace es regularte los artículos de la ley para que sea viable en su ejecución y en su acción, ¿no es cierto? No sé si Camila tenías ya. Sí, justamente nos preguntan si hay alguna... esperen. Tenemos. Buenos días, a las personas con discapacidad tal vez hay algún artículo donde podemos estar protegidos con un contrato colectivo. Bueno, eso lo vamos a ver en el tema En el ámbito laboral. laboral. Sí, Pero- vamos a ir avanzando, ¿no? Lo que estamos haciendo es un análisis al inicio. Mucha gente le preocupan mucho las medidas de acción afirmativa, o sea, y entiendo, yo creo que podemos entrar a eso y vamos a ir entrando luego con los temas, porque tenemos temas de educación, tenemos temas de salud, tenemos Están temas preguntando mucho de del tema vial acreditación. también. ¿De qué? Vial, porque muchos de ellos no pueden sacar la licencia por el tema de la discapacidad. Claro, a ver, es que eso es justamente lo que nosotros estaríamos claros. Oye, ¿qué te parece? A ver, entremos en un tema de las medidas de acción afirmativa, para que vayan entendiendo un poco y después vamos entrando en los demás análisis, ¿no es cierto? Concluyamos con este tema directamente. Va a existir el sistema de protección de derechos, Así que es. bueno, ya se había hablado del sistema de protección de derechos antes, pero no se accionaba. Exactamente, no se accionaba. Bueno, existía en el papel el sistema de protección de derechos. Se modificó con la ley de la Defensoría del Pueblo ciertos aspectos. Hay que tomar en cuenta también de que la ley anterior nos hablaba de un procedimiento administrativo sancionador. En la ley actual también se mantiene ese procedimiento administrativo sancionador, que es un poco independiente del sistema de protección de derechos. Porque en el procedimiento administrativo sancionador dice que la entidad del Ejecutivo se encargará de realizar el procedimiento administrativo sancionador por los derechos o las vulneraciones que se establecen en un capítulo. Entonces, más o menos en el 2019 ya se reglamentó esto, se hizo una reforma en el reglamento anterior, pero nunca se ejecutó. Había el tema les pongo un ejemplo, dice una infracción grave quien no permite el ingreso de un animal adiestrado a un restaurante, hotel, tal. ¿Quién se encarga de sancionar esto? El Ministerio de Salud Pública a través del procedimiento administrativo sancionador. Este procedimiento administrativo sancionador se demora 30 días, máximo 30 días. No puede hacerlo más ni menos. Pero ninguna de las instituciones que estaban dentro del reglamento accionaron estos procedimientos administrativos sancionadores. No conocimos de alguna institución que ha realizado un proceso administrativo sancionador, sea por denegación de ajustes razonables, denegación al acceso al transporte. Ninguna institución habría accionado esto. Esperemos que en este nuevo reglamento sí lo empiecen a sancionar, se empiece a aplicar este proceso administrativo sancionador, que como les digo, le da 30 días a la institución
para que llegue a una resolución. Sí, pero recordemos que también los casos de discriminación están amparados y protegidos por el COI también. Exacto, pero es que ese es otro ámbito. Ahí ya nos vamos al ámbito Sanción de un delito. delito, ¿no es cierto? Ujú. Que también hay que tomar en eso. Exactamente. Que de gana les vamos a poner, pero también cuando se cometen delitos, exactamente la COI te aplica todas las sanciones que El son tema de discriminación. leves, graves, Ujú. gravísimas, ¿no? Bueno, yo creo que es importante que vayamos entrando. Vamos a entrar un tema que es fundamental, que a mí me pareció que es bien importante en esta ley, por ejemplo, el tema de licencias. Ujú. ¿Sí? Antes de pasar, nos mencionan si todos estos procesos que hablan sobre la parte de las juntas de protección de derecho deben hacerlo por medio de un abogado, pueden acercarse a las personas de forma natural. Actualmente no necesitas abogado. Te acercas a la Junta Cantonal de Protección de Derechos, pones la denuncia y ya. Al momento en que pasa al ámbito judicial, sí es recomendable que un profesional del derecho pueda realizar este proceso. Entonces, sí, al momento que tú vas a la Junta no es necesario que estés con un abogado, pero al momento que ya se realiza el proceso ante el ámbito judicial, ya necesitas el abogado. O sea, ya te dan el traslado al juez o al juez Ujú. directamente, ¿no es cierto? A un juez. Por lo general en las medidas administrativas de protección, en este caso de las juntas cantonales, se va hacia un juez de la familia, niñez, violencia, hacia un juez de ellos. Entonces posiblemente es... Aquí lo que hay que ver es en el reglamento cómo se va a operativizar. Porque si bien puede ser que te asignen un juez y aparte te asignen un abogado de la Defensoría Pública, que es un abogado gratuito, Ujú. que te va a ayudar en el proceso. Entonces ahí hay que ir viendo cómo se va a operativizar este tema, porque si eres víctima con la Defensoría Exactamente. Pública. Si eres víctima, Si eres agresor, también. tendrías que ver, verá, aquí va otro punto, porque cuando le deja en el sistema en el sistema de protección de derechos, dice que la Defensoría Pública patrocinará a las personas con discapacidad en todas las materias y en todos los ámbitos. Entonces, cuando te deja así de forma general, se entendería que si eres agresor, también puedes podrías Ajá. pedirle el apoyo de la Defensoría Pública. Ok. Ujú. Pero cuando eres agredido, también tienes la Ok. obligación. Vamos bueno, al tema que habíamos dicho. A ver, un tema a mí me parece fundamental, lo de licencias. Creo que es en las disposiciones generales, si no me equivoco. Sí, a ver. Era muy interesante, creo que es la cuarta disposición general, si no estoy equivocado, ¿no es cierto? ¿Cómo está específicamente? Bueno, para que no haya Y ese confusión. es muy importante, ¿no? Y justamente las personas nos hablan sobre la licencia de manejar motos para las personas con discapacidad. Van a cambiar la ley y no se podrán manejar ni motos eléctricas. Que por favor, No, porque a ver, lo que está diciendo claramente podemos citar. Vamos a citar el artículo. A ver, les voy a leer la disposición general cuarta en cuanto a la Ley Orgánica de Personas con Discapacidad, que dice: les corresponderá licencia tipo F que establezca la ley de la materia a aquellas personas que conduzcan automotores adaptados. Ahí te cierra el primer párrafo. Adaptado se entiende, en este caso, para mi persona, un vehículo que pueda tener rampa o elevador, o que tenga la necesidad de tener un mando manual. Ujú, Cabe de contar, no hay más. O sea, Exactamente. adaptado es ese. ujú. No hay carros, adaptados para personas ciegas. No. No hay carros adaptados, lo único para las personas con discapacidad auditiva. Lo único que se exige es el retrovisor, que se tiene que poner mucho más amplio, o que tengan los retrovisores completos, nada más. Y realmente a quienes acogen el carro adaptado son para las personas que tenemos lesión medular, podríamos decir amputadas de piernas o de brazos, donde tiene que hacerse las adecuaciones o adaptaciones necesarias y que demuestre que puede conducir, que eso es importantísimo, porque lo que establece más abajo dice. Ya. En el segundo párrafo dice que las personas con discapacidad podrán acceder a cualquier tipo de licencia. Para ello, las autoridades competentes en tránsito, transporte terrestre y seguridad vial tomarán el respectivo examen especializado de conducción y tendrán la facultad de verificar la capacidad para conducir de la persona con discapacidad. Es decir, que con esto las personas con discapacidad pueden acceder a cualquier tipo de licencia, siempre y cuando demuestren a través del examen especializado de que tienen la habilidad
para conducir. La habilidad, la destreza y La la habilidad y la capacidad de destreza. los exámenes que te hacen. ¿Qué son exámenes? Te toman el examen de, ¿cómo se llama? De los psicosiométrico, que te hacen ahí hacerlas en la práctica, lógicamente, los que pueden hacer. En el otro caso, hacen la prueba escrita, que es la ley de tránsito, que te toman el examen. No te está diciendo desde ningún punto de vista la restricción desde cualquier otro tipo de modalidad que se quiera implementar. Quedando claro que podemos acceder a cualquier tipo de licencia. Que quede claro, está establecido en ley. Que la ley de tránsito dice claramente, pasado el examen de las escuelas de conducción, ya te certifica la fase para que te den la licencia. Y no debería desde ningún punto de vista negarse porque la ley lo está estableciendo directamente. Entonces, las motos, igual, uno de los temas para la comunidad sorda era el requerimiento de tener una licencia para moto o para vehículo, ¿no? Que les decían que tienen que ponerse audífonos, o sea, eran sordos totales y hacían la petición. No, realmente lo que te tiene que demostrar es la capacidad de conducción, y al tener la capacidad de conducción va a poder tener su licencia. Tomando en cuenta, además, que si ustedes revisamos las estadísticas de accidentes de tránsito en el país, quienes más accidentes de tránsito tienen en el país son los choferes profesionales. Mientras que si vemos una estadística, casi ni existe en las personas con discapacidad. Entonces, directamente la ley está acoplada a este tema que es importantísimo en el ámbito de las licencias, principalmente para las personas con discapacidad. Exactamente. ¿Sí? Esto lo vemos desde el punto de igualdad. O sea, los ajustes razonables, la igualdad de oportunidades y justamente lo que le permitiría a una persona con discapacidad, digamos que se dedica a realizar labores con su vehículo. Y si tú le restringes esto, también le restringes el derecho al trabajo. Bueno, ese es un avance, ¿no? Es un alcance que podemos ver, ¿no? Puedes restringir la movilidad, no solo el trabajo, la movilidad de una persona con discapacidad. Puedes llegar a un sitio donde tenga rehabilitación, trabajo, estudio, todo lo que tú quieras. Hay un tema importante, es la identificación vehicular. Ese era un tema muy importante porque realmente la identificación vehicular, cuando se consideraba, ahora ves pegados de stickers por todo lado, el que menos va y compra en cualquier almacén el sticker y lo ponen, ¿no? Y dice la condición de discapacidad. ¿Qué nos cita principalmente en eso, ¿no? Ahora nos establece de que el ente competente en tránsito y seguridad vial, sea la Agencia Nacional de Tránsito o el GAT que haya asumido las competencias en tránsito, ellos deberían emitir el identificativo vehicular, el mismo que anteriormente era pegado. Ahora te dice que no, que ahora es removible. O sea, tú puedes moverlo, llevarlo a otro vehículo. Y esto también hay que ver en el reglamento cómo lo van a establecer. Pero definitivamente no cambia. Lo único que está cambiando es que tengas uno que sea adaptado. O sea, que lo pongas cuando te parqueas, me imagino. O en Quito, por decir el pico y placa en cierto modo, que tienes que tenerlo colgado para que identifique la persona y que califique. Ahí habría que ver, porque para mí no cambia mucho, porque en definitiva, la Agencia Nacional de Tránsito asume donde los municipios no han asumido las competencias de tránsito. Efectivamente. Y los municipios que ya asumieron las competencias de tránsito tienen que adecuar su ordenanza y su normativa para poder entregar el identificativo. Y ahí es un trabajo de territorio con las organizaciones de la sociedad civil principalmente. Porque antes entregábamos, me recuerdo hace muchos años, entregábamos en el CONADIS, entregábamos coordinando con las diferentes provincias, con la Agencia Nacional de Tránsito, para poder tener un identificativo universal. Pero bueno, hay que seguir trabajando con los municipios para ir logrando estos objetivos. Tenemos una pregunta. Yo hice el curso para manejar moto y aprobé, pero por tener discapacidad auditiva uso audífonos y en la ANT no me dieron la licencia. Pasé todas las pruebas, pero la ANT me hizo regresar los valores por medio de la empresa que hice el curso. Ahora ya no puede hacerlo. Ya no, sí. Ya no podría. Podríamos ver, o sea, directamente, ante este hecho ya no puedes restringir, porque la ley está estableciendo claramente que podemos tener, pasando los exámenes y pues, probando de que puede conducir la moto, teniendo eso, tienen que darle la licencia.
Tenemos otra pregunta. Buenos días. ¿Qué pasaría con las personas que ya tenían licencia profesional y la ANT nos obligó a cambiar la licencia tipo F? En este caso, ¿podemos solicitar la licencia que teníamos antes? Claro, tomando en cuenta la discapacidad para conducir. Claro, tendrían que igual, tal y como nos dice la ley, demostrar la habilidad, hacer los exámenes. Si pasan los exámenes, tienen que otorgarle la licencia que les corresponde. Ante esto... Hacer una demanda. Exactamente. Para volver a una demanda de su licencia, exigir en base a la nueva ley, decir yo estoy en la capacidad de conducir y llegar a una demanda para directamente le devuelvan la licencia. Porque antes pasa regularmente lo que se hacía es que cruzaban la base de datos de las personas con discapacidad por medio del registro civil. Si tenía condición de discapacidad, en cierto modo le podían poner la restricción. Lamentablemente esto pasa en la Agencia Nacional de Tránsito, que restringían a ciertos listados de condiciones de deficiencias que ponían y ahí negaban la licencia. Pero ahorita lo que tienes que demostrar es la capacidad de la conducción, que es diferente, hay que tenerla. ¿Una persona con discapacidad con licencia tipo F puede manejar moto o solo vehículo? No, es que no puede manejar. La licencia tipo F es para la persona que tenga un vehículo adaptado o adecuado. O sea, que tiene que esa persona sacar la licencia, la que le pertenece, para moto. Ya. En Guayaquil, ¿me sirve el distintivo de discapacidad para el vehículo que me otorga el municipio, sí o no? Por supuesto, porque el municipio acredita la condición de discapacidad, perdón, no acredita la condición, acredita tiene regulado eso, claro, el identificativo es creado y es autónomo en la administración vial de Guayaquil, o sea, de la provincia del Guayas, ¿no? Entonces le sirve tranquilamente, no tiene ningún control. Vamos a otro tema. ¿Cuál es otro tema más importante? Vamos a medidas de acción afirmativa. Creo que la gente quiere saber qué pasó con sus medidas de acción afirmativa. ¿Qué podríamos topar primero? A ver, vamos al tema. ¿Qué te parece el tema laboral? ¿Un tema de las medidas de acción afirmativa o el tema laboral? Vamos al tema laboral. Vamos a hablar del tema laboral. Ahí estamos claros, ¿no? La cuota laboral no cambia. No, se mantiene el 4%. Se mantiene el 4%. Pero sí cambian algo. Sustitutos ya no son 50-50, sino es 75-25. 75-25. ¿Qué significa? En la nueva ley establece que antes se podía tener contratado el 50% de personas con discapacidad y el 50% de sustitutos de personas con discapacidad. Actualmente te establece 75, o sea, 3 personas con discapacidad, 1 sustituto. Y esa es la nueva norma y la nueva regulación. ¿Qué tienes ahí para observar, Paul? Aquí hay algo importante también que se aumentó, si bien del 75% de personas con discapacidad y el 25% de sustitutos, también se establece que debe ser en diversidad. Es decir, no puedo contratar las 3 personas con discapacidad física, o las 3 personas discapacidad auditiva, o las 3 personas. Ahí vas a tener que hacer la contratación con la diversidad de discapacidades, es decir, física, intelectual, psicosocial y un sustituto. Es algo bueno este cambio. Es un apoyo el tema de la diversidad de discapacidades en la contratación, porque justamente lo que conversábamos en el anterior podcast, algunas empresas buscan solo personas con discapacidad física o solo personas con discapacidad auditiva, pero el resto de discapacidades no se podía emplear. Entonces este cambio es bastante significativo. Más no así el tema de rebajar el tema de sustitutos, porque lo podríamos ver desde la organización de padres con niños con discapacidad, en el que varias instituciones van a poder decir, vea, usted ya no puedo cumplir la cuota laboral. Ya no me cumple con la cuota. Exactamente, necesito ese espacio. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Ahí sí hay que ver la política que va a emplear el Ministerio de Trabajo al momento de hacer esos cambios. Porque sí se debió observar este tipo de temas, hacerles los cambios. Pero hay una pregunta importante, cuidado, ahí. Tendríamos que observar 2 cosas primero. La primera sería si este cambio afecta a los despidos que puedan darse en el caso de ser sustitutos. No, porque ya estuvieron como sustitutos,
pero la empresa tiene personas con discapacidad y sustitutos hasta la actualidad bajo ese parámetro. Exactamente. O sea, no va a afectar. Se acoge, si hubiera despidos, tiene que igual pagar las 18 remuneraciones. Las 18 remuneraciones. No les impide despedir. Y algo que hay que aclarar aquí también es el tema de que las 18 remuneraciones te liquidan y aparte si tú quieres puedes regresar al trabajo. Esa es otra opción. Es otro tema de la parte laboral que también se pudo incluir, se incluyó en esta norma. Es el tema de que si bien la persona con discapacidad ya es despedida intempestivamente, le liquidan con las 18 remuneraciones y aparte puede regresar. Si es que demanda y ganaría y probaría que la demanda que está haciendo es a favor de es él. a favor de él. Exactamente. Eso es bajo demanda. Pero lo bueno de las demandas laborales es que se van por un procedimiento sumario. Es rápido. Relativamente rápido. A veces depende, ¿no? Exactamente. Depende mucho. Pero hay otra cosa importante. Además de la cuota laboral, también se habla de la región. Claro, la división en el caso de empresas grandes. De grandes empresas dice que la probabilidad no es que ya tengo en la capital de la República 4%. a todos de 4%. Lo que se busca directamente es que esas multinacionales traten de equilibrar el empleo en las diferentes zonas geográficas de acuerdo a la densidad poblacional. Entonces, eso significa que en cierto modo no es que ya tengo todas en Quito y ya estoy cubriendo la cuota, sino que también puede impulsar un poco la cuota laboral en las demás provincias, dependiendo dónde tenga oficinas largas. Hay otro tema muy importante, que era el de sustitutos que habíamos hablado, los porcentajes de los sustitutos. Efectivamente, en el tema de sustitutos, en el podcast anterior les dijimos que entraban personas con discapacidad intelectual y psicosocial mayores de edad a partir del 75%. Ahora no, en esta ley se establece que entrarán desde discapacidad grave y ahí nos lleva nuevamente al manual de calificación. Y el manual de calificación nos dice que discapacidad grave es desde el 50%. Es decir, una persona mayor de edad que tiene una discapacidad a partir del 50%, independientemente del tipo de discapacidad, sea física, intelectual, psicosocial o sensorial, puede tener un sustituto para esta calificación. Entonces, a partir del 50% con esta ley, ya pueden calificarse como sustituto de una persona mayor de edad, independientemente, dejo claro, independientemente del tipo y a partir del 50%. En los niños sí se mantiene, ¿no? El tema de los menores. Los niños no trabajan, no son a partir de 18 ya. Sí, queremos aclarar porque tenemos una pregunta de este tipo. Buenos días, yo tengo el 40% de discapacidad y tengo una hija con el 65% de discapacidad. ¿Puedo aplicar como sustituto? ¿Sí o no? Ahí sí. Es de análisis. Porque claro, o sea, la empresa o lo puede contratar como persona con discapacidad o lo puede contratar como sustituto. Si bien el acuerdo ministerial, el 180 que está vigente ahorita para el tema de calificación de sustitutos, no te establece de que tú seas persona con discapacidad, no puedes ser calificado como sustituto. Bajo esa lógica y analizando la normativa, él sí podría entrar como sustituto de una persona con discapacidad. Bajo esa lógica, él sí puede entrar como sustituto. Porque claro, está cumpliendo sustituto es diferente que cuidador cuando recibe el bono, por ejemplo. Exacto. Por ejemplo, ahí hay una diferencia. Si él recibiera el bono de la hija, no podría recibir por tener condición de discapacidad. Pero para el empleo sí aplica el que él sí pueda. Entonces puede aplicar las dos. Exacto. O sea, a quien quiere que le ponga. ¿Cómo le pongo? ¿Como persona con discapacidad o quiere que le ponga como sustituto? Él se puede calificar como sustituto, se puede calificar como sustituto. No hay restricción a eso. Algún tema aquí, justo que topamos el tema de los bonos, en el tema de sustitutos, no se podrán calificar los sustitutos las personas que reciban una prestación económica. ¿Y qué es una prestación económica? Los bonos. Entonces, pero aquí sí tengo una observación y claro, debe haberse acogido en la ley. El hecho de que tú seas calificado como sustituto no quiere decir que tú ya encontraste el empleo. No, pues solo te tienen ahí por si acaso. Exactamente. Entonces, ¿qué tal que yo por el afán de que voy a encontrar un trabajo me califico como sustituto
teniendo el bono, mi hijo, una persona con discapacidad, me califico como sustituto, entro en periodo de prueba, no paso el periodo de prueba, ¿Perdiste el bono? Perdiste el bono, perdiste el trabajo. Exactamente. Entonces, esto sí es algo que se debió haber analizado un poquito más. El tema de si es que tienes una prestación económica y ya pierde, a ver, si es que tienes una prestación económica no te puedes calificar como sustituto y si te calificas pierdes esta prestación económica. Es algo que sí se debió analizar. Eso yo me imagino que irá de acuerdo al reglamento, porque por ejemplo, yo sí considero que es importantísimo las cuidadoras. ¿Quién les cuida a las cuidadoras en salud, en garantía de que puedan tener el momento de recreación, muchas cosas? Cuando reciben el bono no pueden emprender, no pueden facturar, no pueden, o sea, eso parece canción de la Shakira que no pueden facturar, entonces, ¿no? Pero en definitiva, sí es importante ver que a las cuidadoras hay que cuidarles mucho más a veces, también porque el deterioro de salud, su deterioro emocional, y es importante que eso hay que, vamos a ir a trabajar sobre este tema porque consideramos que no es que el bono tampoco le avanza para toda la economía, pero pueden tener una seguridad social, pueden emprender y eso lo vamos a ir promoviendo para cambiar este tipo de régimen que lógicamente el Estado ayuda, apoya, pero también hay que ver que se necesita más economía para poder sostener el hogar. Y eso es importante que lo vamos a seguir trabajando. Sí. Una pregunta, ¿las personas jubiladas pueden ser sustitutos? No, porque recibes pensión. Te van a restringir porque estás recibiendo pensión. Es una prestación económica. Es una prestación económica, estás recibiendo una pensión, entonces no puedes ser sustituto. Ya, tengo una consulta. Yo deseo inscribirme en el seguro campesino, pero no me permiten por mi discapacidad, porque supuestamente no tengo ingreso. Pero sí tengo un trabajo propio, es decir, un emprendimiento. ¿En qué cuerpo legal puedo apoyarme para exigir mi inscripción en el seguro campesino o no? Si tengo un ingreso económico propio que está registrado con RU, con todas las medidas y todo lo demás, tengo cuenta hasta bancaria, seguro que no le van a dejar entrar al seguro campesino. Porque el seguro campesino es cuando no tienes, estás en el área rural directamente y no tienes ningún tipo de prestación, ahí sí, agrícola. Agrícola. Sí, con todo que nos podría remitir la información, Para analizamos el caso y de ahí sí le podemos dar una respuesta más. Sí, se nos puede remitir por el interno, nosotros le analizamos y le ayudamos a contestar. Nos están pidiendo por favor el nuevo reglamento, entonces no se olviden que está en la página de Género. Ok. A ver, el reglamento nos pueden mandar aportes al reglamento. Nosotros estamos haciendo una propuesta con las federaciones, recogiendo todas las inquietudes que tengan para poder promover el reglamento. Pero siempre hay que tener cuidado, que muchas cosas a veces que son de ley, creen que se puede poner en el reglamento. No es así de fácil, hay que trabajarlo muy bien, por eso es que hay que apurarnos en este tema para cumplir los plazos y que el gobierno pueda hacer un buen reglamento con el aporte de la sociedad civil. Es importantísimo que la sociedad civil se empodere. Por ejemplo, ya que pasamos de sustitutos de eso, ¿creo que cubrimos ahí algo o falta algo ahí? Justo para cerrar el tema del cuidador, de lo que usted mencionaba, hay algo importante en la ley, que en el artículo 10 se reconoce el apoyo integral hacia el cuidador, en el cual le da la función al MIES para que desarrolle programas, proyectos y buenos reforma además, lo que tiene que ser. Para que la inclusión sea social, laboral del cuidador. Entonces ya se está dando una protección al cuidador, que era lo que se hablaba hace algunos años, ¿no? El cuidado al cuidador. ¿Quién le cuida al cuidador? Exactamente. Y la mayoría, hablemos que el 98% son mujeres. El 2% pueden ser hombres, ¿no? Pero el 98% son las madres las que están cuidando a sus hijos, hijas con discapacidad. Y hasta la avanzada edad. Y muchas veces son abandonadas por los esposos, directamente. Solo para aclarar este tema. De acuerdo a la ley, entonces los sustitutos pueden calificarse si un familiar tiene el 50% de discapacidad, entonces el Ministerio de Trabajo debería actualizar estos parámetros. Exactamente. Lo que va a hacer el Ministerio de Trabajo, lo que va a hacer el Ministerio de Salud, lo que va a hacer el Ministerio de Turismo, lo que va a hacer cada ministerio, es que tiene que actualizar sus nuevas modalidades para poder aplicar sus nuevas acciones y podríamos decir sus normas internas para poner los ajustes razonables necesarios para que logre coordinarse en lo que se está estableciendo dentro de la ley, ¿no?
Sí, aquí también es importante de que los municipios, los GAT, también tienen que emitir las ordenanzas correspondientes en 90 días. Y ese es un trabajo de la sociedad civil, de presionar a los municipios en que regulen estas ordenanzas. Es que les toca cambiar ordenanzas ahora, les toca ajustar ordenanzas. Por ejemplo, los que tienen competencias del identificativo vehicular, los que tienen competencias de tránsito, los temas de licencias. Entonces hay que ajustar, por eso es importante que la sociedad civil, los consejos de protección de derechos que están en cada municipio y que tienen representantes de la sociedad civil, de personas con discapacidad y padres de hijos con discapacidad, es importante participar para poder incidir en que esas ordenanzas hay que ajustar. Muchas tienen ordenanzas positivas, la mayoría, pero consideramos de que hay que hacer ya los ajustes nuevos para tener una mejor ordenanza. Vamos a un tema que puede que les interese mucho también. Luz, agua, teléfono e internet y TV cable. Y televisión. Ya hice propaganda, pero bueno. Pero televisión por cable. Todos estos sería luz. A ver, anteriormente teníamos un límite. Teníamos... por ejemplo, en el tema del agua existía el límite de que tienes el 50% de los 10 metros cúbicos. En la actualidad ya solo te dice la nueva ley que tendrás el 50% del consumo mensual. Ya no te pone este límite de los 10 metros cúbicos, te deja abierto, te deja el 50% y se acabó. Igual en el tema de energía eléctrica, energía eléctrica te deja igualmente abierto, ya no te deja sobre la anterior ley, te hablaba del 50% del consumo mensual. Pero aquí la energía eléctrica te habla, creo, más en el tema de la tarifa, ¿cómo se llama? Solidaria. No, eso es de la telefonía. Telefonía. Exactamente. En el tema de luz, hablemos así de la empresa eléctrica de la luz, anteriormente te decía el 50%, o sea, el límite, el tope era el 50% de un salario básico unificado. Ahora ya no tienes un tope, te deja el 50% de tu consumo mensual. Pero acuérdate que ahí también hay otros impuestos. Hablamos de toda la estructura, porque cuando, por ejemplo, te habla, te dice el dato, ¿no es cierto? Y después te viene bomberos, te viene cuidado, seguridad de... ¿Esos no? ¿O ya aplicamos todo? Esos no. Lo único es al consumo. Eso sí, tengámoslo claro, que las otras tasas que te puede venir en agua o luz, que son los que te vienen en el tema de alcantarillado y otros temas que les cobran. No, seguridad, bomberos. Eso no tienen el 50%. Solo es del consumo mensual. Del consumo mensual. De ahí vamos a la siguiente, que viene el tema de telefonía móvil. Telefonía móvil. Esa es buena porque ya te dice que es del plan, ¿no? Crear un plan especial para personas. Exactamente. El plan que tengas tiene que darte el 50%. Claro, cuando se creó en el 2012 te decía 300 minutos. 300 minutos. Porque en ese 300 minutos o 300 mensajes. Porque claro, en ese tiempo éramos de los mensajes, de las llamadas. Ahora ya no, ahora ya te deja abierto el tema del 50% del plan a tu elección. Tú puedes elegir el plan, vas a una operadora y le dices, ¿sabe qué? Yo quiero contratar el plan. La ley dice que es del 50%. Tienen que otorgarle eso. Y de ahí viene el tema de telefonía fija. Eso se mantiene el 50% de que la casi línea ya regular. no se usa la línea de teléfono, casi todo el mundo tiene celular o tiene dos, ¿no? Pero ahí hay un tema importante, el celular, y el otro era el internet también. El internet se 50%. mantiene el 50% de los planes que tú puedas contratar. Y se incorpora el tema de la televisión por cable. La televisión por cable. Esto también se logró más o menos. Esto se produjo en base a un pronunciamiento de la Supertel en su tiempo. La Superintendencia de Telecomunicaciones en su tiempo emitió un pronunciamiento en el cual efectivamente la televisión por cable o los proveedores de televisión también eran un servicio público que está concesionado hacia una empresa privada, sí, pero es un servicio público. Entonces muy pocas personas accedían a este descuento, pero era porque conocían de este pronunciamiento de la Supertel. Entonces usted iba a la institución que le brindaba el servicio de televisión y le decía, ¿sabe qué? Esto dice que deben aplicarme el 50%.
Las instituciones decían no. Tenías que accionar ante el organismo competente, en este caso Arcotel, quien regula. Y Arcotel decía, sí, efectivamente usted tiene que darle el 50% porque este pronunciamiento de la Supertel es vinculante. Entonces, este no era de conocimiento muy general, pero ya en la asamblea todos conocieron sobre este pronunciamiento y se aumentó esto de la televisión por cable para las personas con discapacidad, que muchos decían, ¿pero para qué? Porque tienen derecho al entretenimiento. La televisión por cable les permite un derecho al entretenimiento a que puedan estar... Además que funciona es un sistema ya universal donde mucha gente aplica el derecho. Hasta ahí quedamos en ese, ¿no es cierto? Hasta ahí llegamos con los... Algo tiene Camila Cruz. Ya, dice, ¿desde qué fecha se puede aplicar el descuento al consumo mensual en el agua, luz, teléfono o se debe a la empresa pedir que hagan el reajuste? Ya, a ver, la ley salió efectivamente el 3, ¿no? 3 de julio. 3 de julio. Ajá. Entonces ya pueden acercarse a hacer estos pedidos a las instituciones. Si bien algunos les van a decir que el reglamento, que tenemos que esperar el tema del reglamento. Pero es taxativo, la ley es exactamente, la ley es clara y justamente la Constitución nos dice en el artículo 11, el numeral específico no me acuerdo, y es que la falta de norma no puede vulnerar tus derechos. Entonces ellos tienen que empezar a aplicar a pesar de que no exista un reglamento. Entonces, sí, pueden empezar a solicitar, hacer las solicitudes para que en los siguientes meses ya empiecen a aplicar la ley. Ya. Respecto a los servicios básicos, deberían unificar los requisitos. En algunas empresas de agua dicen que debemos presentar contratos de arriendos o cartas de pago a nombre de la persona con discapacidad. Dicen que el beneficiario es directo, siempre y cuando los documentos están a nombre de la persona con discapacidad. Al beneficiario siempre va a ser directo si es que tiene puesto el medidor de la casa, que está en nombre de él, o sea, pero si arriendas de ley tienes que presentar el contrato de arriendo, porque si no estarías beneficiando a quien le arriendas. Y el contrato de arriendo garantiza la medida de acción afirmativa. Esto también se podría ir al reglamento, porque no es algunas instituciones que prestan los servicios del ¿Vos arriendas si pagas cuando tienes firmado contrato? No. Ese es otro problema que claro. tenemos. Mucha gente no tiene contrato de arriendo. Y ahí se le complica el poder aplicar la acción de firma. Y eso es uno de los problemas. Yo diría que un 50-50, pero el aplicar la medida de acción afirmativa tienes que tener legalizado el procedimiento. Y parte de eso les pueden exigir, si es verdad, el que digan, el contrato está aquí, yo pago el arriendo, y eso pasa así. Eso es verdad, porque si no todo el mundo va a decir, yo arriendo, y voy y digo, deme el 50% y tengo a alguien ahí, o sea, y eso se vuelve un problema, ¿no? Entonces, sí, una de las exigencias es el contrato de arriendo, eso tiene razón. Pero hay algunas instituciones que no les piden, justamente no les piden el contrato, sino les dicen, ¿usted es el titular de la casa? Eso es otra cosa. Entonces, no le puedo dar. Entonces, sí, justamente esto es algo que se debería trabajar. Es una política pública o en el mismo reglamento colocar cuáles van a ser los requisitos. Yo como empresa no voy a darme la libre facilidad de pedirte el contrato el contrato de arrendamiento, está bien si te pido. Pero si te dicen el titular, tú tienes que ser el titular de la casa, si no te voy a dar el descuento. ¿Cómo vas a hacerlo ahí? Entonces, ahí en el reglamento sí puedes reglamentar los requisitos. Se podría poner dentro del procedimiento. Y un contrato de arrendamiento lo pueden realizar. Que es muy fácil. Y con eso ya ninguna... A veces también el arrendatario no quiere firmar el contrato. Que hay otra parte también a veces. Entonces, ahí hay que ir viendo esas regulaciones, ¿no? Pero de todas maneras, ¿sí? Los impuestos prediales, ¿desde qué porcentaje existe el descuento? Aquí hay un término. 50% de descuento. 50%, el impuesto predial es 50% en sí, todos. El 50% del predio que no sobrepase las 500 remuneraciones básicas, ¿no? Eso significa, ahorita, ¿cuánto significa? Multipliquemos de una vez. A ver, para que descanse un poco Roberto. ¿Cuánto es el básico? 460 460, 470 creo que es. 460. Ya, eso multiplica por 500, ¿no? Por 500.
$230,000. Exactamente, ese sería el valor de la propiedad. Si pasa de eso, si pasa de eso, ya tiene que pagar. Pero si tiene de 230,000, es el impuesto. Pero recuerde, igual, es el impuesto más no las tasas. exactamente. No aplica las tasas, solo es el impuesto, pero las tasas paga completas. Justamente las personas aún no tienen claro lo del impuesto predial. Dice, para solicitar el descuento en el predio, la casa debe estar a nombre de la persona con discapacidad o puede estar a nombre de la madre o el padre, que no sean sus hijos. No importa. A ver, la normativa, les voy a leer claramente lo que dice. Dice, impuesto predial. Las personas con discapacidad o las personas naturales y jurídicas que tengan legalmente bajo su protección o cuidado a la persona con discapacidad tendrán la exención del 50% del pago neto del título de predios urbanos. Es decir, que si yo soy el padre o la madre que está a mi nombre de la casa, me tienen que otorgar el 50% de descuento. Entonces, esto igual en las ordenanzas tienen que irlo reglamentando, Ajustando. viendo cómo se va a Tiene que aplicar. ser inmediato en la práctica, ¿no? Y esto sí, Bueno, justamente, sí se ha ido dando, o sea, no, sí existe, o sea, principalmente el descuento. sí, no ha existido mayores No, inconvenientes no. en esos temas. Ahora, hay un tema importante y tenemos que toparlo porque hay una tabla que estaba existente La tabla del reglamento. del reglamento que era 30, 40, 60%, todo eso. Eso directamente todavía no lo sabemos qué va a pasar, ¿no es cierto? Pero de acuerdo a la ley, todos tendrían derecho a partir de moderada, tendrían derecho a todo directamente, todo, ¿no es cierto? A partir de la discapacidad Moderada que tiene que definirlo tienes salud pública. ingresar. Salud pública tiene ese importante trabajo de poder, Vamos a ¿no? ver cómo sale el reglamento, si bien como mencionábamos es muy valioso los aportes que se va a hacer desde la sociedad civil para todo este tema de la conformación del reglamento. También va a ser bastante impactante el aporte desde salud pública, desde el Ministerio de Salud Pública para elaborar este reglamento. Vamos a otro tema que es importante, transportes. ¿Qué nos dice como medida de acción afirmativa? La movilidad de las personas con discapacidad. Ya, el tema de transporte se mantiene en el 50%. No hay El cambio. 50% se mantiene este tema ¿Y están viajes internacionales también? ¿De aviación? Esos tiene el 25% de descuento. Pero conforme- en la ley no te estaba citando todo el transporte directamente. Sí, te deja, o sea, el marítimo, fluvial, Ujú. el 50%, y en tema aéreo se mantiene el 25% en cuestión de transporte internacional. Hay algo que se me pasa por encima del tema de transporte, permítame un momento. Ahora, de todas maneras, siempre tenemos que ir revisando y es importante rescatar principalmente lo que nosotros hemos dicho. El reglamento, lógicamente, tiene que tener una correlación con la ley, porque el reglamento no se debe sobreponer sobre la ley. O sea, no es que voy a demandar bajo el reglamento, demando por la ley. Y demando y exijo que regulen o reglamenten. Ahí podría cometerse errores en que pueden ciertos reglamentos violentar los derechos de lo que establece la ley. Por eso hay que estar muy claros en cómo se va a reglamentar, qué es lo que se va a poner dentro del reglamento y principalmente el trabajo que tendríamos que hacer, ¿no? Sí, bueno, en el tema del transporte, lo que podríamos recalcar es el tema de que se deben ya realizar las adaptaciones a las unidades de transporte para todas las personas con discapacidad. Si no, esto también es una sanción grave y la cual va a entrar como una infracción dentro del procedimiento que se va a sustanciar. La cartera de Estado que lo va a establecer el Ejecutivo, a mi criterio, va a ser el Ministerio de Transporte y Obras Públicas quien va a sustanciar ese procedimiento. Veamos cómo se sustancia, si es que sale el procedimiento de esa forma. ¿Qué más tenemos de medidas de acción afirmativa que podría ser interesante para que lo vayan viendo, para que se den cuenta que es importantísimo leerse la ley, porque ahí vas teniendo, o como quien diría, hay cosas o sustentos que a veces no son comprensibles, pero que hay que irlas aclarando, ¿no? Por ejemplo, las competencias que tiene cada municipio en accesibilidad, por ejemplo, el diseño universal, pero principalmente, ¿cuál dirías tú otro cambio profundo que tendríamos dentro de la ley? Porque esto lo vamos a seguir topando en varios podcasts,
No vamos a poder decir que lo vamos a evacuar hoy día, pero sí queríamos darles un anticipo, ¿no? A mí me parece que es importante la calificación y la recalificación, que sí podríamos revisar cómo va con el tema ese de la calificación y la recalificación. Ya. Que es importante, vital para poder acceder a las medidas de acción afirmativa y acceder a la ley principalmente, ¿no? Ya. Para cerrar el tema de las medidas de acción afirmativa, hay que ser claros. Hay algo que se aumentó, que es la patente municipal. Aquí se da un descuento del 50% en la patente municipal, algo que no existía en la normativa anterior. Entonces, a las personas con discapacidad y los padres, ¿no? discapacidad. En las organizaciones no, porque tiene directamente, ¿cómo se dice? Exonerado Exonerada directamente porque las mencionaba eso, dependiendo la institución. Ahora sí podemos Nos ir- olvidamos de algo importante. Es la parte de las organizaciones que tienen descuento en la luz, del agua, el teléfono. Ya, Y ahí era importante porque ahí se rescataba un texto que era interesante y que antes decía que estén bajo cuidado. No se refiere solo bajo cuidado, sino atención también. claro. Si quieren que toquemos también el tema del IVA. Ah, ok. Del IVA, ahí se va. Vamos primero con lo de las... A ver, en el tema de las organizaciones sociales, claro, se mantiene el tema de cuidado, pero también quienes brinden atención. Entonces, aquí lo único que tienen el descuento es en energía eléctrica, agua y telefonía. Telefonía. Es importante porque antes decía que tengan bajo cuidado, o sea, no es que tenía que tener un albergue, ya no. Aquí ya las organizaciones de la sociedad civil se logra este cambio para que las asociaciones, fundaciones que están trabajando en el ámbito de la discapacidad puedan tener ese descuento, ¿no? El descuento solo es para las personas con discapacidad o también para las personas de tercera edad. Es que la tercera edad tiene otra regulación, ahí tienen otro tipo de parámetros, ¿no? La ley del adulto mayor. Cuando es la ley del adulto mayor, ahí tiene que uno escoger, decir, a ver, ¿por cuál me voy? ¿Me voy por la del adulto mayor o me voy por el otro? En el tema del IVA es un tema que podemos toparlo, pero no sabemos directamente, el IVA es muy claro, ¿no? Te dice que te devolverán el IVA, pero que sí cambió el monto, si no me equivoco. No. ¿No? ¿Estaba No, manteniéndose? el tema del IVA no se pudo realizar ningún cambio, no se realizó, mejor dicho, ningún cambio. Se mantiene los montos, se mantiene el tiempo, porque para hacer cambios en el tema del IVA, en tema de IVA, seguridad social, por si acaso, si igual tienen dudas, necesitan que esta propuesta salga desde el Ejecutivo. Y esta propuesta fue construida a través de propuestas de los asambleístas y de la sociedad civil. Entonces, para que haya un cambio en devolución del IVA, en temas de importación vehicular, en temas de seguridad social, todo tiene que salir desde una iniciativa desde el Ejecutivo. Claro, pero en importación de vehículos, por ejemplo, no cambia. No cambian montos. No cambian montos, se mantienen los 120 para las 60 para personas con discapacidad y 120 para las organizaciones que desean importar. 5 años se establece el cupo que tienes de capacidad. Tú puedes liquidar a los 4 años, puedes liquidar, pero tienes que pagar el año de diferencia, que significa si yo a los 4 años tengo una emergencia económica y quiero, ¿cómo se diría? Quiero vender ya el carro porque tengo una emergencia, lo puedo hacer a los 4 años, pero tú tienes que pagar la diferencia del último año en impuestos, ¿no es cierto? Se te acepta. Esa es una parte importante. En compra local te exoneran solo el IVA, pero pierdes el cupo. No puedes importar y puedes hacer la compra local. ¿Algo más te citan en vehículos? ¿Era algo? En el tema de la importación vehicular no cambiaron montos, pero sí cambiaron ciertos parámetros, como por ejemplo lo que mencionaba, el tema del levantamiento de gravamen, cuando existe una urgencia económica, cuando existe un accidente, cuando existe una pérdida total o parcial del vehículo.
Estos son ya unos temas un poquito más complejos que si necesitan la asesoría en el tema específicamente de importaciones vehiculares, nos hagan llegar y nosotros le respondemos por interno este tema de las importaciones vehiculares. Además vamos a hacer una guía que nos va a permitir tener una guía para todos ustedes que van a poder encontrar en la página web de la ley, del comparativo, que vayan empoderándose directamente en la información, que es importantísimo, ¿no? Dejarnos subjetivizar sobre los temas en esto, ¿no? Algo apropiado que nos faltaba mencionar en el tema de importaciones vehiculares es que, bueno, no en adquisición local de vehículos, es que ahora el SRI te debe otorgar la autorización para que tú puedas adquirir un vehículo localmente y ya te salga exonerado del tema de impuestos de IVA e ICE que cobran en los vehículos cuando se adquieren aquí. Entonces, eso también es algo que vamos a ver en el reglamento cómo se establece, ¿no? Porque si bien la ley te dice que el SRI te exonerará de estos impuestos previa a la aprobación del SRI, entonces esto ahí tienes que ir viendo la regulación tema del que te van a poner, reglamento ¿no? va a ser bastante interesante para poder ir trabajando. Y yo creo que es importante, o sea, yo entiendo que hay 90 días, pero sí tenemos que ponerle empeño nosotros, pero tampoco que el gobierno se acelere y diga saque cualquier reglamento, sino que más bien los aportes que inviten a construir, porque no hay conformidad. Un tema muy delicado, por ejemplo, es de educación. Es un tema bastante delicado que lo tenemos que topar, no lo toparemos hoy, pero lo vamos a topar: educación superior, todos estos temas principalmente que nos permita tener en claridad lo que se debe trabajar. Y yo sí creo que hay que ir avanzando y desarrollando cosas que nos vaya permitiendo el ir llegando a acceso a mejorar la calidad de vida, pero el reglamento es vital y hay que apurarse con este tema para poder tener unos criterios importantes de cada uno. Tú querías topar otro tema, Pablo, que decías, era lo que... El tema de la capacidad jurídica. Ese es un tema súper delicado, muy importante, que no lo hemos topado mucho en el país, y que en realidad la capacidad jurídica significa yo tomo mis decisiones en cualquier tipo de condición de discapacidad. ¿Y qué sería que determina ahí? En este momento, si bien mencionan varios artículos del tema de la capacidad jurídica, esto también va enlazado a la vida independiente de la persona con discapacidad, que si bien nosotros buscamos la independencia, tener la capacidad jurídica de una persona con discapacidad logra ser este sujeto de derechos, que se respete mi independencia en mi toma de decisiones. Y esto se realiza también en base a observaciones que nos ha hecho el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el tema de la capacidad jurídica. Entonces, por primera vez estamos viendo el tema aquí, el tema de apoyos. Entonces, para mí este punto es bastante interesante ver en el reglamento cómo van a desarrollar el tema de los apoyos, salvaguardas que nos habla la convención. Entonces, lo que mencionaba, señor Javier, el tema de... No queremos que se apuren en el reglamento. Queremos que salga un reglamento bien hecho, analizado, y que se pueda aplicar para todas las personas con discapacidad. Porque no sé si usted recuerda, hace un tiempo habían sistemas del SRI, aduana, que impedían el acceso a las personas con discapacidad, especialmente intelectual y psicosocial, que no les permitían realizar sus propios trámites por el tema de tener su discapacidad, no les permitían ni casarse. No sé si recuerda. Era un problema y un conflicto que tenías dentro de la capacidad. Por eso yo sí creo que hay que trabajar muchísimo en capacidad jurídica, pero principalmente también en las rutas y protocolos de justicia, porque ahí es donde mayor problema tenemos. Esta nueva ley hace que todos los manuales que se han ido construyendo, que se tengan, se deban readecuar, hacer nuevos cambios y ir viendo cómo se va a ir por el tema de la capacidad jurídica, tener presente estos cambios normativos que conllevan, si bien son 2 artículos pequeños, pero su impacto es grande. Que es importantísimo. Hay algo que muchas veces dentro de las disposiciones generales siempre hay que revisarlas bien. ¿Cuál crees que es la de mayor trascendencia que puedas tener ahí? Las 2 disposiciones generales que tenemos, las mejores, es el tema de licencias, sí. Y el tema de... si se me olvidó, no sé si entienden. Porque a mí me parece importantísimo, o sea, los niveles de intervención que tenemos que lograr, principalmente cuando nosotros hablamos de los
apoyos, por ejemplo, en educación también, ¿no? Lo que vamos a ver, apoyos en educación. Por ejemplo, los chicos con TEA ya deben tener apoyo de los, ¿cómo se llama? De los profesores sombra, que se llama, bueno, se los conoce como tutores sombra en cierto modo, ¿no? El tema de educación, aquí hubo, no soy un experto, pero los voy a hablar de manera general. Se involucró bastante el tema del sistema educativo, tanto del Ministerio de Educación como de Educación Superior. Entonces, estas dos instituciones van a tener que desarrollar los protocolos, mecanismos y todo lo referente para poder realizar una educación inclusiva. Esto fue un cambio bien grande, el tema de educación, o sea, se va a garantizar el acceso a la educación de las personas con discapacidad, su permanencia, culminación y así como desarrollar habilidades y destrezas para las personas con discapacidad. Incluso hay una parte que al CECAP le manda que realice estos cursos de capacitación hacia personas con discapacidad para que puedan tener esta independencia. Hay un tema que también puede ser muy interesante y muy importante que hay que regularizar, por ejemplo, la materia prima, por ejemplo, que es lo que habíamos citado, aparte de educación, que eso sí ya tenemos que meternos en un tema que vamos a traer a otros compañeros que puedan analizar, vamos a invitar a padres de familia también, pero por ejemplo, ya yendo a otra medida de acción afirmativa, la materia prima para la fabricación de prótesis, órtesis, que sirvan para personas con discapacidad, de equipos, adaptaciones, todo lo que tenga que ver materias primas para impulsar la movilidad, la educación, o sea, todo lo que esté implicado en tecnologías también está considerado dentro de una medida de acción afirmativa. Y esa también está directamente en los pagos de tributos, IVA, ICE, que es importante. ¿Por qué razón? Porque muchas veces las prótesis son de altos costos y realmente es porque la materia prima es importada y muchas veces es demasiado costosa para todos. Entonces directamente lo que se tiene que buscar ahí es que justamente las instituciones que apoyan, que impulsan, que benefician este tipo de apoyos, podríamos decir ayudas técnicas, permita tener una mejor, bajar los costos, permita poder ayudar a más gente también, que es importantísimo, ¿no? Ser más accesibles en el tema, si bien están exoneradas en el tema de la importación de bienes, porque tenemos una parte de importación de bienes que ahí sí están exoneradas totalmente de IVA, ICE, todos los impuestos que tienen al momento de importar este tipo de órtesis, prótesis y materias primas, temas de tecnología. Hay algo que se aumentó aquí en esa, y justamente me había olvidado, es el tema de adaptaciones para el deporte. Si un deportista de alto rendimiento o un deportista necesita, no solo de alto rendimiento, sino cualquier deportista necesita ciertos implementos que no los tiene aquí en el Ecuador y que los necesita importar, la Ley Orgánica de Discapacidad les permite en el artículo de importación de bienes, como numeral 10 está el tema de importación para implementos deportivos. Entonces eso es un avance también en el caso. Vamos a ir cerrando un poquito porque ya con las últimas preguntas para poder. ¿Es obligatorio hacer una recalificación para la exportación de un vehículo? No debería. El problema es que muchas de las concesionarias les exigen muchas veces que se vayan a recalificar, pero directamente el Ministerio de Salud no debería exigir, porque si ya tiene cruzada una base de datos, ya tiene hecho, no es necesario la obligación de hacer una recalificación. Y eso queremos ver en el reglamento, porque definitivamente no debería recalificarse. Si ya tienes tu condición de discapacidad, me puedo recalificar tal vez para acreditar mi deterioro de salud que provoque tener un porcentaje más alto de discapacidad. Ahí sí es de manera voluntaria, pero eso definitivamente no debería ser. Y eso es uno de los problemas que se enfrenta principalmente con el Ministerio de Salud, que hay que conversar mucho con ellos, porque también es la demora de los trámites que se tienen, tanto para la acreditación de condición de discapacidad, porque pocos equipos calificadores de los que deberían existir, como también la importancia de lo que es los despachos de los procedimientos. O sea,
quienes firman y autorizan son el Ministerio de Salud, y tenemos represados mucha gente que nos pide ayúdenos usted enviando un oficio. A veces nos ha tocado hacer oficios pidiendo, insistiendo que se aceleren los procesos, porque eso significa economía también para la familia, que le demoren el trámite. Eso hay también que ir viendo que eso es un beneficio principalmente para el mismo ministerio, el poder despachar, ser eficiente, y que sus usuarios, que somos los ciudadanos en condición de discapacidad, podamos tener rápidamente esos trámites, ¿no? ¿Dónde puede encontrar la nueva ley de discapacidades? Está en nuestra página web, la pueden encontrar, ahí pueden aplicar en nuestro rotador, está en un botoncito, ahí lo pueden ver en feneri.org, van a encontrar ahí la ley de discapacidades, y ahí tienen nuestro correo electrónico donde ustedes pueden darnos FENERI, pueden citarnos para podernos escribir, darnos aportes del reglamento que quieren que se reglamente, para que ustedes puedan tener una tranquilidad importante. No sé, yo creo que llegamos casi apretados aquí por Roberto, le hemos tenido carreteando en la interpretación, casi sin parar, pero en realidad una pregunta más, pues, dice Camila, sí, a ver. No, ella quiere saber, las acciones afirmativas en estudios universitarios de tercero y cuarto nivel, ¿los cuidadores pueden acceder o no? Pero depende, maestrías no, por ejemplo, maestrías no. No. Tercer nivel es licenciatura. No, o sea, las medidas de acción afirmativa son solo para las personas con discapacidad. Pero no hay un descuento específico. No hay descuento específico. Se aplica en las universidades, en las carreras. Hay universidades que aplican hasta el porcentaje de la discapacidad. Hay otros que aplican el 10, el 20%. Hay otros que aplican si tienes 50% en el carnet, en la cédula, te aplican 50%. Hay otros que te aplican beca. Y hay otros que no te aplican nada, que más bien te limitan, que hay que trabajar en eso porque hay que exigir. Pero por ejemplo, si ya son maestrías, diplomados, eso depende mucho de la universidad, que digan maestrías. Yo he visto maestrías y diplomados que sí hacen el descuento cuando tienen una condición de discapacidad. Algo para aclarar en el tema es que también en la nueva ley te establecen que si eres persona con discapacidad, sea del ámbito público o privado, si tú vas a estudiar una maestría, un título de cuarto nivel, puedes solicitar el teletrabajo. Entonces, puede ser que sea orientada también para ese lado la pregunta. Entonces, puedes solicitar el teletrabajo, eso está en la ley, en que le deberían otorgar. Claro que esto ya va a criterio del empleador, pero en el sector público ya es un poquito como que si vas a estudiar una maestría, tienes discapacidad, te dice la ley que tienes que acogerte al teletrabajo, podrían solicitar. Eso es como para aclarar un poquito la pregunta que realiza. Bueno, el doctor Pablo Quinchima es quien nos acompaña a las federaciones. En cualquier necesidad de apoyo que tengan, pueden escribirle, pueden conversar con él. Directamente es una persona que ha ido trabajando durante muchos años en el ámbito de la discapacidad y siempre estará ahí presente para todos ustedes. No sé si tienes alguna cosa más, Paul. Bueno, vamos a seguir topando, vamos a seguir haciendo más podcasts sobre la ley de discapacidades, porque realmente hemos topado el 25% seguramente de la ley. Necesitaríamos bastante tiempo, esto no es así de rápido, hay que analizar, y las preguntas e inquietudes de todos ustedes nos ha servido para más bien seguir nutriendo y pedirles que sigan aportando para el reglamento. No sé si, Paul, ¿quieres decir algo tú? Faltaba cerrar una parte muy importante, que es el tema de la inclusión de personas con discapacidad en los temas electorales. Ok. Ese es un punto que las personas con discapacidad aportaron bastante en el tema de la construcción de este proyecto de ley, y es que todas las organizaciones políticas dentro de sus procesos de elección tengan a personas con discapacidad como sus representantes. Entonces, esto conlleva ya no solo a que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al voto, sino su derecho a ser elegidos. Entonces, eso es algo que quería aclarar ahí en el tema. Y hay algo importante, esta ley fue construida con participación de mucha gente de la sociedad civil. Una ley no es perfecta, puede tener sus fallas, hay una corrección que hay que hacer en la ley. Eso ya es responsabilidad de la Asamblea directamente, porque hay un error del artículo, de dos artículos creo que son, donde se dice que
revise la normativa de medidas de acción afirmativa en el artículo 90 y pico, y no está bien porque no coincide el artículo, entonces hay que hacer una corrección a la asamblea. Nosotros me imagino que eso ya lo presentaremos, pero igual el ejecutivo espero que se haya dado cuenta también de ese tema y se pida a la asamblea que haga la corrección necesaria, que es una fe de ratas que tendría que ser, no de ratas, por favor. Entonces, que tendríamos que hacer y directamente para poder trabajar con eso. En el reglamento estamos proponiendo también que todos los que tengan cargos jerárquicos superiores y que tengan de jerárquicos superiores y que tengan también, sean elegidos autoridades de libre elección, que ejerzan todos esos cargos públicos, tengan abiertos, si tienen una condición de discapacidad, que se revise sus acreditaciones de condición de discapacidad. Pues consideramos que es importantísimo que se haga una revisión y eso es lo que se va a plantear también como reglamento y algunas otras cosas que son importantes que nosotros llegaremos a poder dar conclusiones. Agradecerles, esperarles, les vamos a comunicar, creo que seguramente la próxima semana vamos a tratar de hacerlo en día miércoles si es posible, para poder hacer el podcast sobre la segunda parte que tendríamos que seguir hablando. Esto nos llevará unas 4 fechas más o menos de seguir analizando la ley. Si tienen una inquietud que quieren que tomemos sobre la ley, escríbanos y nosotros les contestaremos o les pondremos directamente en el ¿cómo se diría? En el correo neto y les pondríamos para analizar la próxima vez. Agradecer principalmente nuestro correo es FENEDIF, FENEDIF @gmail.com. ¿Sí? Ese es nuestro correo. De todas maneras, agradecer siempre a la Cooperación Española, a CID 11, Fundación 11, que nos apoyan siempre en nuestro trabajo que hacemos como la Federación. Y nos vemos muy pronto. Un abrazo para todos. Agradecer a Roberto por ese ejercicio que ha hecho con nosotros fuerte hoy día y siempre que ha estado predispuesto con todos nosotros de colaborar. Gracias, Paul, también, igual. Muchas gracias, señor Javier. Gracias.